en el primer libro de Samuel, capítulo 19. Ahí está el título de mi mensaje. Yo iba a llamar mi mensaje esta noche Warning, pero dije, no lo van a entender muchos, ¿verdad? Peor mi inglés. Esa palabrita la miramos por todos lados y todos nosotros sabemos qué significa esa palabra, advertencia. Primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 1 y versículo 2. Ya están conmigo, hermanos. Dice la Biblia: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Padre, queremos agradecerte esta tarde por tu palabra. Queremos, Señor, aprender un consejo de ella. Queremos saber la importancia de ser advertidos y de escuchar advertencia. Bendice cada uno de nosotros en esta hora. Permítenos tener un corazón atento, un oído atento, para, Señor, reflexionar en tu palabra esta tarde. Dirígenos, por favor, con tu Santo Espíritu. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. En los primeros 6 versículos de este capítulo 19 del primer libro de Samuel, hay 2 actos de mucha sabiduría por parte de Jonatán. Él hace 2 advertencias, una para prevenir y la otra para hacer reflexionar. Saúl se había llenado de celos contra David, usted sabe, conoce la historia, y su corazón se amargó a partir de un día en contra de David. Había ciertas cosas en David que Saúl no soportaba ver. Y hermanos, es una lástima que Saúl sufría por eso. Saúl tenía un corazón tan inquieto, tan turbulento, tan lleno de envidia, de celos. No era feliz por nada. Fíjese el momento en el que está queriendo matar a David y no está considerando para nada lo que David es con él, lo que David ha hecho con él. Y ese fue el llamado que Jonatán tuvo que hacerle, tuvo que traerlo a la reflexión de eso. Ahora, pero quiero mencionarles ciertas cosas que Saúl no soportaba en la vida de David. Y ojo con esto, hermanos, porque la envidia corrompe a cualquiera, los celos afecta a cualquiera. Y Saúl de la nada resultó con celos contra David. Y una de las primeras cosas que Saúl no soportaba de David es que Dios estaba con David. Y dice la Biblia que se había apartado de Saúl. Ahora, hermanos, ya vimos esta mañana, Dios no es el problema. Dios no se apartó de Saúl nada más porque quiso apartarse. Saúl, con su conducta, con su reacción a lo que Dios le mandaba, provocó que Dios se apartara de él. Pero vean el versículo 12, 18-12, ahí donde estamos, 18-12. Dice: mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. El hecho de saber Saúl que Dios estaba con David, que podía de repente percibir la presencia, se notaba, se sentía la presencia de Dios en la vida de David, algún efecto tenía en la vida de Saúl el hecho de que Dios estaba con David. Yo no sé qué incomodidad sentía, cómo percibía a Saúl la presencia de Dios con David. Pero dice el versículo que Saúl estaba temeroso de David. Ahora, ¿por qué ese temor?
Hermano, si hay un hombre tan inseguro en la Biblia es Saúl. Tan inseguro, tan celoso, tan vigilante. Si Saúl hubiera podido deshacerse de todos los buenos líderes que él tenía por temor a que le quitaran el puesto, lo hubiera hecho. Y el más cercano a esa posibilidad era David. Pero ustedes y yo sabemos, hermanos, que por la historia de la Biblia, David jamás iba a usurpar el poder. David jamás iba a darle un golpe de estado a Saúl, nunca. David estaba esperando el tiempo de Dios. Ahora, que a Saúl le incomodara, le diera temor, le molestara la presencia de Dios con David, era otra cosa. Versículo 28 del capítulo 18 y versículo 29. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, mire, estas dos cosas descontrolaron también a David, a Saúl digo, viendo que Dios estaba con él y de paso su hija también amaba a David. Versículo 29, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Ahora, hermano, si usted busca en la Biblia qué hizo David para que Saúl lo aborreciera y fuera su enemigo, no va a encontrar nada. No va a encontrar nada. Es más, todo lo que David hizo fue bien, a favor de Saúl. Sin embargo, Saúl era tan inseguro en su posición. Número uno, primera cosa que Saúl no soportaba ver en David es que Dios estaba con David. Número dos, David se conducía prudentemente. Eso le incomodaba a Saúl. Saúl no era nada prudente, hermanos. Saúl no tenía nada de temor de Dios. Versículo 14, versículo 15. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y de nuevo dice, Jehová estaba con él. Esa prudencia descontrolaba a Saúl también. El ver en David un porte tan caballero, tan prudente, tan sabio para hacer las cosas, para tomar decisiones, para comportarse, eso también le molestaba tanto a Saúl. Y el versículo 15 dice, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Qué vida más miserable, hermanos, la de Saúl. Vivía con esa incertidumbre, vivía con esa inquietud, con ese temor de David. No podía ver a David. Y para colmo de males, número 3, todo Israel amaba a David. ¿Quién era el rey? Saúl. Pero la gente, en lugar de amar a Saúl, amaban a David. Y eso, hermanos, colmaba los celos de Saúl. Versículo 16 dice, mas todo Israel y Judá, note eso, todo Israel y Judá, ¿qué? Amaba a David. Seguía sufriendo, pobre Saúl, viendo al pueblo de Israel mostrarle cariño, mostrarle aprecio a David, tener una amabilidad con él, atenciones con él. Hermano, esto fulminaba el corazón de Saúl. Esto terminaba de amargarlo de tal forma que no podía tener tranquilidad. Número 4, las manifestaciones de liderazgo de David. David era un líder, hermanos. De hecho, era un pastor de ovejas. Era el hombre que no podía ocultar sus cualidades de líder. Y en medio de sus hermanos, él era líder. En el pueblo de Israel era líder. En el ejército de Israel era líder. Recuerda ¿por qué llegó al campo de batalla y dijo, ¿qué están haciendo con este filisteo? Y dijo, nada está haciendo nadie. Dijo, yo voy a ir por él. Hermano, era líder. El mismo Saúl no tomaba su papel de liderazgo, pero cuando veía en David esas manifestaciones de liderazgo, también le molestaban tanto a él. Versículo 16 dice, todo Israel y Judá amaba a David, y note esto, porque él salía
y entraba delante de ellos. Él tomaba la posición del líder. Él hacía lo que el líder no hacía. Y hermanos, tenía razón Saúl de tener temor de David, de estar incómodo con él, de quererlo matar, deshacerse de él. Mire, un hombre sabio, le voy a decir esto, hermanos, un hombre sabio, un buen líder, hubiera estado agradecido con Dios por un hombre como David en su ejército. Qué inmenso Saúl, ¿no? Yo al contrario no le hubiera dado una de mis hijas, las dos le hubiera dado. Era el hombre que salía y entraba, tenía capacidad, la gente lo amaba. Yo como rey la hubiera pasado tranquilo, nada más delegándole a David: mira, hacete cargo de esto. Y ya la gente lo va a hacer porque lo ama. Si no lo van a hacer por mí, lo van a hacer por él. Pero Saúl era tan necio, hermanos, que no sabía apreciar. Mire, eso es falta de seguridad en un líder. Tratar de cortarle las alas a un buen líder que está a la par de él. Yo apreciaría un buen líder. Yo descansaría muchas cosas en un buen líder. Apreciaría su influencia. Dice el versículo que él salía y entraba delante de ellos. ¿Quién debía hacer eso, hermanos? Saúl debía hacer eso, el rey. Pero era tan descuidado, era tan desordenado, era tan acomodado, que no se ponía en su posición de líder. Y luego cuando alguien salía surgiendo con más dotes de líder, que se hacía notar más, se molestaba. A propósito, ¿por qué se enojó? Cuando regresaron de la batalla y las mujeres cantaban y Saúl dice: a David dieron sus 10,000. ¿Por qué se enojó? A Saúl dieron sus 1,000 y a David sus 10,000. Ok, gracias, hermano. Qué bendición que la iglesia conozca la Biblia, ¿verdad? Corrigen al pastor, qué bendición, hermanos. Hermanos, cuando David llegó al campo de batalla, cualquiera del ejército, incluyendo a Saúl, habían tenido la oportunidad de salir y entrar por el pueblo de Israel. ¿Alguien lo hizo? Nadie. Tuvo que llegar David y decir: yo voy a hacerlo, yo voy a ir. Y en lugar de estar Saúl agradecido con Dios porque David llegó justo a tiempo, y qué bendición que lo están recibiendo de la forma que lo están haciendo, dice la Biblia que desde entonces Saúl no vio con buenos ojos a David. Su corazón se llenó de celo, de resentimiento, de amargura contra David. Así que sus manifestaciones de liderazgo incomodaban a Saúl. Número 5. El éxito de David sobrepasaba a los siervos de Saúl. Versículo 30 del capítulo 18. Capítulo 18, versículo 30. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salía, David tenía, ¿qué dice?, más éxito que todos los siervos de Saúl. Ahora, hermanos, déjenme preguntarle, esto no existe en la vida cristiana, pero digamos que existe. ¿Cuál era el secreto en la vida de David para que el pueblo lo amara, para conducirse prudentemente, para tener manifestaciones de liderazgo y para que su éxito sobrepasara a los siervos de Saúl? ¿Cuál era el secreto? No era el humito, hermanos. ¿Cuál era el secreto? Dios estaba con David. Dios estaba con David. Y si yo pudiera pensar en otras cosas, hermano, David tenía un corazón de siervo. David tenía un corazón de líder. David no le importaba. Mire, aun cuando él supo y él fue ungido como rey, David nunca deseó que Saúl se muriera para llegar luego él al trono. Nunca. Esperó todo el tiempo que era necesario. Y cuando fue ungido como rey, ni muriéndose por ser rey estaba.
Ahí están todos sus hermanos en la casa. Llegó Samuel para ungirlo. Entendió que ninguno de ellos era. ¿Y David dónde estaba? En el campo. Ni siquiera está preocupado. Dice, mire, me gustaría ser rey, pero qué lástima que no estoy en la casa, ando aquí pastoreando las ovejas. A lo mejor van a nombrar líder, a rey a uno de mis hermanos. Qué lástima. Nada de eso, hermanos. Él se esperó el tiempo adecuado, aun cuando, fíjese, el éxito que tenía sobre los siervos de Saúl. Y número 6, la alta estima de su nombre incomodaba. Hermanos, hagamos una cosa. Mencionar a Saúl, ¿qué piensa? Cuando oye el nombre de Saúl, ¿qué viene a su mente? En cuestión de la personalidad, del carácter, ¿qué piensa? Saúl, inseguro. Mire, piense todo lo que quiera después de todo. Pero usted oye David, ¿y qué? ¿Qué se le viene a la mente de David? Recto, Dios está con él, prudente, sabio, temeroso, el hombre conforme al corazón de Dios, humilde. Versículo 30, la alta estima de su nombre. Dice, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima que su nombre. Se hizo de mucha estima su nombre. Y el oír el nombre de David ya causaba reacción en el pueblo. Ya había gente, hermanos, usted no encuentra en la Biblia nadie queriendo defender a Saúl. Nadie. Pero usted encuentra la historia de David y encuentra, para comenzar, los que se llaman los valientes de David. Recuerda aquellos cuando nada más David dijo, ¿quién me diera a tomar agua de allá? Y a escondidas de David se fueron sus siervos, expusieron su vida, fueron a traerle el agua a David. ¿Alguien hizo eso por Saúl? Nadie. Ni matarlo quería. Hermanos, David era de alta estima. Él decía una cosa a propósito. ¿Recuerda cuando aquel lo quería defender también? Porque le estaban gritando a él. Él estaba dispuesto a ir y defender a David y volarle la cabeza a ese su enemigo, ¿no? Y aún allí, hermanos, mire la prudencia, la sabiduría, las manifestaciones de liderazgo, el éxito de David, aún allí. ¿Qué costaba decirle a su siervo, está bien, volarle la cabeza? No lo hizo. Él dijo, no. ¿Quién sabe si Dios le está usando para humillarme, para mantenerme tranquilo? Déjalo que haga. Si Dios se lo está permitiendo hacer, déjalo que lo haga. Y hermanos, y por otro lado, ¿cuántas veces David mismo tuvo en sus manos la vida de Saúl y no lo mató? Respetaba al rey, respetaba la palabra de Dios, porque no debía poner su mano sobre el ungido de Dios. Hermanos, tuvo la vida. Ese es el hombre, ese es, dice el versículo, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Ese fue el número 6. Pero como no dije que el mensaje tenía 6 puntos, esto era la introducción, hermanos. Pero yo creo que está más larga la introducción que el mensaje, así que no se preocupe. Lo más fácil para Saúl, ¿qué fue? Ante un hombre como David, matarlo. Vea qué necio, hermanos. Vea qué necio. Más bien el que merecía estar muerto era él, no David. Hombre, una calidad de hombre como David, útil para el mismo pueblo de Israel, y nada más lo quiere matar porque un líder inseguro, amargado, celoso, no soporta a un buen líder a la par de él. Solo por eso quiere matarlo. Eso fue lo más fácil para él, deshacerse, quitarlo de su camino. Pero se topó Saúl con un obstáculo en ese plan, y fue su propio hijo, Jonatán. Y ahí viene la advertencia, hermanos, que
Jonatán sabiamente le hizo a su amigo David. Y quiero llevarlo después a la otra parte de la historia, porque primero advirtió a David y le dijo: Saúl mi padre, versículo 2, procura matarte. Ahora, hermanos, quiero que se ponga un ratito en los zapatos de David. Saúl mi padre quiere matarte. Si usted hubiera estado en los zapatos de David, ¿qué hubiera sido lo primero que hubiera pensado? Tomando en cuenta lo que usted ha sido con el rey, con Saúl. Y en lugar de venir Jonatán y decirle a David: mi padre dice que está agradecidísimo contigo por lo que tú has sido con él y has sido con el pueblo de Israel. En lugar de venir a decirle eso, dice: te quiere matar. ¿Usted qué hubiera pensado en principio? ¿Cómo le caería? ¿Qué hice para eso? Qué malagradecido, mi padre te quiere matar. Y luego dice Jonatán: por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Advertencia, un aviso, hermanos. Dice el versículo 1 al final que Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. ¿Qué está haciendo ahora Jonatán? Dándole una advertencia a David. Y quiero decirle esto, hermanos: un aviso o una advertencia siempre te la va a dar quien te ama. Eso tenlo por seguro. A quien le importas siempre te va a dar una advertencia. Aunque no le preguntes nada, aunque no le pidas un consejo, aunque no le pidas que te proteja, no importa. Si alguien te ama, te va a advertir, te va a avisar de las cosas. Allá tú si quieres seguir la advertencia o no. Allá tú si aprecias el que alguien venga y te dé una advertencia y te ponga en sobreaviso de una posibilidad que podría hacerte daño en la vida. Una advertencia siempre te la va a dar alguien que te ama, alguien que te aprecia, alguien para quien significas algo en tu vida, en su vida, alguien que te tiene en alta estima. No solo tu persona, sino tu amistad. Te va a dar una advertencia. Jonatán se fue contra todo y él dijo: es mi padre, pero no comparto en absoluto los planes que tiene contra mi amigo David. Y dijo David: escóndete, húyete. Jonatán conocía a su papá. Es más, en una ocasión, si usted ha leído la historia, y no mal recuerdo, hermanos, en una ocasión casi quiso matar a su propio hijo Jonatán. ¿Sí han leído esa historia? Quiso matar a su propio hijo. Nada más porque los ancianos, los líderes del pueblo se abstuvieron, le ayudaron a que no lo hiciera. Bueno, si estuvo para matar a su propio hijo, ¿qué no podía hacer con David? Pero había un amigo a la par de David que lo amaba, que lo apreciaba, que significaba mucho para él, como para quedarse callado aquel día y no darle una advertencia y no ponerlo en aviso de lo que su padre estaba planeando. Una advertencia tiene diferentes propósitos. Una podía ser ayudarte a hacer o a tomar decisiones con precaución. Hermanos, cuando alguien sabe que tú estás a punto de tomar una decisión, quizás alguien no va a decirte que no tomes la decisión, pero te va a advertir para que tomes la decisión con precaución, para que lo pienses. Ayudar a proceder con cuidado, eso es una advertencia. O decir definitivamente que te abstengas de algo, no lo hagas, no lo hagas. Cuando alguien dice no lo hagas, yo sé por qué te aconsejo, por qué te digo no lo hagas. Hermano, debería ponerle atención cuando eso viene de alguien que usted sabe que le ama. Y otro propósito de la advertencia es anticiparte lo que se viene. Jonatán amaba a David en gran manera como para haberse quedado callado ante semejante plan de su padre. Quien te ama
te avisa, quien te ama te advierte, te aconseja. Hebreos capítulo 11 versículo 7 dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La tierra, hermanos, estaba por completo corrompida, pero había alguien que halló gracia en los ojos de Dios. Había alguien que a quien Dios amó tanto y tuvo en estima como para advertirle algo sobre lo que habría de hacer. Versículo 7 dice la Biblia: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Note eso, hermanos. Cuando fue advertido, ¿por quién? Por Dios. Fue advertido por Dios. Y fue advertido acerca de cosas que no se veían. Una advertencia es precisamente eso, hermanos. Acerca de cosas que aún no se ven. Acerca de cosas que están anunciadas, que están por venir, que se ven como riesgo. Eso es lo que Jonatán veía venir para David: un riesgo, un peligro, la misma muerte. Entonces Jonatán advirtió a eso. Ahora, advertencia, dije, es acerca de cosas que no se ven, que no se han venido todavía. Ahora, Noé no veía esas cosas, acerca de cosas que aún no se veían. Noé no las veía, pero Dios sí las veía. Dios sabía que se venía, y por esa razón fue advertido por Dios. El pueblo de Israel no veía las consecuencias aquel día cuando pedían rey, pero Dios sí las veía. Y hermanos, ¿quién tiene mejor conocimiento, suficiente conocimiento para advertirnos? Lo que ahora mismo ustedes y yo no sabemos qué trae como consecuencias, Dios ya lo sabe. Y es la razón por la que muchas veces Dios se para delante de nosotros para advertirnos, para prevenirnos de algo. El pueblo de Israel no veía las consecuencias, y así que Dios dijo a Samuel: muéstrales, diles cómo les va a tratar el rey que va a reinar sobre ellos, adviérteles. Y Samuel les advirtió, les anticipó todas las consecuencias que afrontarían, y lo hizo una por una, lo que se venía, advertencia. Ahora noten la diferencia, hermanos. Jonatán dice a David: mi padre te quiere matar, vete de aquí y escóndete y estate en un lugar seguro. Y David lo hizo y se fue. Samuel viene al pueblo de Israel y le dice: estas son las consecuencias de su decisión. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Escuchó la advertencia? No. Hubo advertencia, pero no fue escuchada. Hermano, Dios es el único que advierte con pleno conocimiento de los riesgos, el único, del peligro, de las consecuencias, etcétera. Quiero que vea conmigo en Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48. Lo que pasó ya antes lo dije, dice Dios, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco, 48 versículo 3 al 5, disculpe. Isaías 48 versículo 3 al 5. Versículo 4 dice: por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera. ¿Qué dice? Te lo advertí, para que no dijeras: mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y fundición mandaron estas cosas. Dice Dios: no fueron ellas. Antes yo lo había dicho, antes yo lo había advertido. Bueno, las advertencias ponen de aviso, nos preparan. Aun cuando no nos están diciendo que no hagamos las cosas, nos preparan. Jesucristo advirtió a sus discípulos. Él les dijo: en el mundo van a tener aflicción.
Quiero que estén advertidos de eso, para que cuando eso suceda, se acuerden que yo ya se los había dicho. Ponerles sobre aviso. Y dice el Señor en Mateo capítulo 10, versículo 18: os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados. Y dice, por mi causa. Ahora, yo estuve pensando en esto, hermanos. ¿Cómo se podría haber sentido el Señor advirtiendo estas cosas? Diciendo, número uno, van a ser azotados, les van a entregar a los concilios, en sus sinagogas les van a azotar, les van a llevar ante gobernadores y ante reyes. Y luego Él dice, por causa de mí. Por causa de mí. Note que el Señor no dice por mi culpa, porque el Señor nunca se sintió culpable ni apenado por lo que sus discípulos habrían de sufrir por causa de Él. No, se lo dijo. Y Él dijo, eso va a ser por causa mía, por causa de mí. No, nunca se sintió culpable. Él sabía que eso era por una relación que el amor mutuo sostenía. No era porque sí, no era por nada, no era por gusto. Es por una relación de amor mutuo. Se están dispuestos a sufrir. Pablo dijo a Timoteo, debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Eso ayuda a que estés preparado. Cuando eso llegue, debes saber que eso ya te lo había dicho, ya te lo había advertido. Y quiero terminar con estos versículos en Jeremías. Jeremías capítulo 42. Jeremías capítulo 42. Dice la Biblia, Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Qué dijo Dios? ¿Cuál era la advertencia? No vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Va a ser el versículo 7, capítulo 43. Capítulo 43, versículo 7. Ya estamos ahí. Y entraron en tierra de Egipto. ¿Por qué? No obedecieron la voz de Jehová. Advertencia. Hermanos, una advertencia te la da quien te ama. Y una advertencia es sabio ponerle atención. Nunca sería bueno, si usted conoce la fuente donde viene la advertencia, nunca sería bueno desecharla de entradita. Considérela. Mire, bueno, yo dije que ahí terminaba, ¿verdad? Disculpe, hermanos, todavía me faltan 8 versículos. Capítulo 19, ahí donde estábamos, del primer libro de Samuel. Es con esto que quiero terminar. Porque dije, Jonatán primero advirtió a David de que su padre quería matarlo. Y luego mire lo que Jonatán hace. Versículo 3. Le dijo a David que se fuera, que se escondiera. Versículo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 19 ya. Dice, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, note esto, hermanos, ya se dio cuenta quién está hablándole a quién. ¿Quién? Jonatán a Saúl, el hijo al padre. No peques, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas hermanos, el hijo ayudándole al papá a entender semejante cosa, hermano. ¿No le parece que Saúl era
¿Se entienden esta seña? ¿No le parece que Saúl era cabezón, hermanos? No lograba ver. Dice: no hagas nada contra David, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Y note, esto le habrá dolido más a Saúl, pues él tomó su vida en su mano. Él se expuso a morir. Él ofreció su vida en realidad. Dice: y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. Pregunta: ¿por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Papá, piénsalo. Mira la calidad del hombre que quieres matar, que en lugar de hacerte mal te ha hecho bien. Tú eres testigo de lo que él hizo cuando salió, sacrificó su vida, expuso su vida a la muerte, enfrentándose a ese gigantón. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué quieres matarlo? Sin causa. Y gracias a Dios, hermano, por lo menos esto Saúl lo entendió. Versículo 6: y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. A pesar de todo, hermanos, Saúl escuchó una advertencia y él dijo: está bien, no lo voy a matar. Fue muy persuasivo el argumento de Jonatán ante Saúl. Tocó lo más profundo del corazón de su padre con las cositas que le citó a favor de David. Puso el dedo donde debía ponerlo y usó las cosas más sobresalientes que David había hecho por Saúl. Y qué bueno que por lo menos ese paréntesis, hermano, Saúl lo entendió y dijo: está bien, no lo voy a matar, que se quede. Una advertencia te la va a dar quien te ama, y es sabio, hermanos, escuchar la advertencia y frenarse. Y en este caso aún Saúl se frenó. Dijo: está bien, no lo voy a hacer. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, queremos agradecerte esta noche. Queremos, Señor, que nos des un oído atento para escuchar advertencias. Ayúdanos, Señor, a ser gente que con sabiduría y con gracia advierte a otros cuando ve un peligro. Señor, cuando vemos vidas en riesgo, cuando vemos vidas yendo por caminos equivocados, cuando vemos vidas tomando decisiones precipitadas, sin precaución, sin meditación, sin consideración de consecuencias. Padre, danos sabiduría para dar las advertencias apropiadas en el momento preciso, como Jonatán lo hizo con David y como Jonatán lo hizo con su padre. Una advertencia en el momento preciso, antes que las cosas sucedieran. Señor, danos de tu gracia y de tu sabiduría. ¿Cuántas veces hemos sido advertidos? De muchas maneras. Sin embargo, ¿cuántas veces también hemos hecho oídos sordos a las advertencias que hemos escuchado, a los avisos, a los consejos, a los llamados de prevención que hemos escuchado? Te ruego, Señor, que esta noche tú nos ayudes, nos des un corazón sabio, tanto para advertir como para recibir advertencias. Bendice esta congregación, bendice jóvenes, bendice señoritas. Señor, bendice esa gente que cada día está presta para ayudar, para aconsejar, para advertir. Sabemos que lo que tú quieres es lo mejor para tus hijos. Por eso adviertes, por eso hablas, Padre. Bendice esta noche esta congregación. Y nada más queremos pedirte como iglesia esta noche sabiduría para dar advertencias, para recibir advertencias. Dirígenos, Señor. Bendice